estamos trabajando con una presentación de Stodeblin. Stodeblin nos recomienda de los torniquetes de su propia fabricación, pero también tengo que aclararle de que ahorita en el mercado hay más de torniquetes durados para lo que es el control de hemorragias exsanguinantes. Hay organizaciones, no las voy a nombrar, que dan el aval para lo que es la aprobación de la utilización de torniquetes como tal. Bien, pero son organizaciones que quizás se están basando en una experiencia, pero hay organizaciones ya reglamentarias, instituciones como la ISO, que es la que se encarga de regularizar las marcas de la calidad a nivel mundial, a nivel latinoamericano, que también recomiendan torniquetes, ¿ok? Entonces aquí vemos sencillito, un CAC, un soft, bien, un MT, que son tipo de fabricaciones, ¿ok? Pero todos tienen algo en particular, a diferencia del MT. Los tres primeros tienen un manguito rotador para lo que es hacer la presión, ¿sí? La cinta lo que me alrededor de la estructura y ese manguito lo que me hacen hacer ya la presión directa, ¿bien? Y el último ya es un torniquete, en este caso neumático, que lo que hace es hacer una presión mediante la fuerza de aire que se puede concentrar. Vemos el torniquete CAC que tenemos aquí en la puntuación, ¿bien? Es un torniquete básico, sencillo, uno de los primeros torniquetes que elaboraron, ¿ok? Tienen unos componentes básicos, casi todos los torniquetes lo tienen, correa con autoadherente, con velcro, tiene un clic, ese clic se encarga de asegurar lo que es la barra, bien, y tenemos una banda. Esa banda siempre va a venir en blanco, con un color claro, y va a tener unas letricas que va a decir tiempo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo nosotros tenemos que colocar la hora de colocar ese torniquete, porque ahí es que los médicos a nivel intrahospitalario se van a basar para dar una atención específica en el retiro de este torniquete. Eso no es que llega, bueno, el paciente tuvo 2 horas, hora y media con el torniquete, llegamos al hospital y ya el médico lo que hace es desprenderlo. El médico se encarga de hacer una evaluación de ese paciente, se encarga de buscar la forma farmacológica y quirúrgicamente más adecuada para extraer ese torniquete, ¿sí? Porque ya cuando hablamos de estos de Blin, se dice de que se puede permanecer 2 horas sin tener afectaciones, pero hay otros estudios que me dicen de que después de hora y 20 minutos aproximadamente ya se vienen desarrollando algún tipo de patologías adversas a la que es la colocación del torniquete o al trauma que presenta, como por ejemplo síndrome de compartimiento o síndrome compartimental, ¿sí? Pero ese síndrome compartimental no quiere decir de que vaya a desarrollarse una amputación de una vez. El síndrome compartimental se va a desarrollar por ese acumulamiento de sangre que no llega a la extremidad y hay pérdida de oxígeno y otros componentes más bien. Pero eso puede ser atendido correctamente a nivel intrahospitalario y puede darse un buen resultado en este tipo de atención. ¿Okay? Esto no me está indicando de que la persona va a perder la extremidad. ¿Bien? Hablamos de una barra, esa barra que es esa palanquita o ese palito, bien, que lo que va a hacer es darle presión. Cuando nosotros entorchamos, damos vuelta, es lo que va a hacer es darle presión. Y el correaje lo que hace es darle una tensión. Nosotros tenemos que colocarlo ajustado. Porque si queda flojo, como esto, vamos a dar 20 vueltas, 30 vueltas y nunca va a tener una buena presión. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ajustarlo correctamente. Ya una vez está ajustado correctamente, ya con 2 o 3 vueltas máximo, ya hace el proceso de tensión.
Pero si nosotros no le ajustamos bien la correa, damos 5, 10, 12 vueltas, no estamos haciendo un correcto procedimiento. ¿Bien? Bien. Pasos: insertar la extremidad, brazos o piernas a través del CAP, ¿sí? Aseguramos, tiramos completamente la correa autoadhesiva, aseguramos la correa adhesiva y ya de una vez podemos hacer la tensión, ¿ok? Empezamos a darle vuelta a la varilla. Recuerden checar que la estructura quede bien ajustada a la extremidad. Como vamos a dar muchas vueltas, y muchas vueltas va a distorsionar o a darle un sufrimiento a esa cinta de tensión y la podemos dañar más rápidamente. Bien, 10, 12, 8 vueltas vamos a tenerlo, pero si nosotros hacemos una buena tensión, 4 o 5 vueltas quizás no pueden afectar. ¿Ok? Aseguramos esa barra en la caída que se tiene del clip, bien, para que él no se mueva. Es la diferencia de un torniquete. Bien. Es la diferencia de un torniquete improvisado a un torniquete manufacturado. Bien. El torniquete improvisado no tiene este método para asegurar la barra. ¿Y qué pasa? Que muchas veces en el traslado del torniquete improvisado tiende a desatarse, pierde la tensión, a perder la tensión. Esa sangre que está allí represada, que está sostenida, tiende a soltarse. Entonces, imagínense ustedes algún momento, no sé si han tenido la oportunidad de ver la rotura de una represa que tiene bastante agua acumulada y esa agua va toda mecha. Así va igualmente la sangre. Al represarse, al liberarse este torniquete como tal, va a ir con gran cantidad a la extremidad. Y se va quizás a destapar ese tapón plaquetario que se logró y va a haber pérdida de sangre, ¿sí? Y al haber pérdida de sangre, vamos a evitar que ese paciente entre en un estado de shock, entre en un estado de hipotermia como tal y se me complica. ¿Okay? Continuamos. Una vez colocado esa barrita, asegurándolo en ese clip como tal, bien, entonces procedemos a darle la vuelta con la cinta que queda libre. La cinta que queda libre la vamos a dar la vuelta completamente y vean que está pasando por arriba de la barra. Y al pasar por arriba de la barra le estoy dando más seguridad a esa barra para que no se deshaga o para que no se suelte. Bien, siempre eso que queda libre, eso va a depender también de la extremidad de la persona, porque puede ser en una pierna y puede ser de que no quede mucha cinta libre, o puede ser que sí, que la extremidad sea un poco angosta, un poco flaca y quede bastante extremidad, como por ejemplo sucede en las extremidades superiores, ¿sí? Pero entonces lo que hacemos es sobreponerla por la barra, posible en los otros lados de los clips para asegurar esa barra como tal. Bien. Importante, ya aquí cerramos la cinta blanca para terminar de asegurar esa cinta, esa barra que nos da la presión. Colocar la hora de colocación de para que nuestros compañeros médicos, ¿sí?, que están esperándonos allá adentro, a nivel intrahospitalario, ¿bien?, hagan el proceso, ¿sí? En este caso, creo que Andrea lo va a estar esperando a muchos de ustedes como paramédicos para hacer la atención eficaz de ese hemorragia. Puntos clave. Usar uno de los torniquetes recomendados es un procedimiento seguro. Los torniquetes improvisados caseros son mucho menos efectivos que los torniquetes disponibles comerciales.
¿ok? Y lo he hecho lo más apretado posible, le coloco un segundo torniquete. Sí, se puede colocar un segundo torniquete, pero lo tenemos que superior, ¿sí? O más proximal que el que colocamos primero. Bien, yo coloqué un torniquete aquí está, ¿sí? Ahí está. No me hizo efecto, lo voy a colocar ahora más arriba. 3 deditos más arriba, coloco mi otro torniquete. 3 deditos, 4 deditos máximo, coloco mi otro torniquete. Este no se suelta, se sigue manteniendo y aquí voy a terminar de hacer la presión que este no me pudo cumplir. Bien, muchas veces sucede o este requerimiento muchas veces se trabaja en las extremidades inferiores, donde es donde hay mayor volumen muscular y el torniquete quizás no ha sido tan eficaz y es normal recurrir a un segundo torniquete. Entonces, la recomendación es que a esos respondedores de emergencia no es nada más un solo torniquete, ¿sí? Muchas veces tienen que ser 2, 3, 4, 5 torniquetes que se necesiten, ¿vale? Porque si nosotros hablamos de un accidente de motocicletas, lo vamos a atender, ese motociclista iba acompañado, posiblemente tengamos que usar 2 torniquetes. Y si la alteración de un paciente es una extremidad inferior, pues otro paciente y un tercer torniquete para otro paciente más. Hay un secreto que los torniquetes en muchas partes de Latinoamérica tienen un costo irregular, pero en muchas otras partes el costo es... No sé cuándo van a empezar a crear una campaña para ver cómo se reducen los costos de los torniquetes. No entiendo por qué un torniquete con un material que sí garantiza su material, hombre, debería de ser algo accesible para los técnicos, los respondedores, los médicos y más que aún para la población, ¿sí? Entonces, estoy esperando que creen la campaña para unirme a ellos y decir, bajen los costos de los torniquetes. Bien, continuamos. Si el sangrado no se detiene, bueno. Puntos claves, sí. Ha sido causado por un torniquete. No haya que diga, perdió la extremidad por el torniquete. No. Bien. Si esa persona perdió la extremidad en una colocación del torniquete, no fue por el torniquete, fue por el trauma que llevó a la pérdida de la extremidad. Todos los colocados, no hay una evaluación que arroje que ha sido gracias al torniquete que ha perdido la extremidad. ¿Ok? Pero lo mejor es llevar al paciente a un centro de trauma como sea posible, para que la hemorragia pueda ser completamente controlada y el torniquete retirado. Vámonos a la realidad. Esta experiencia la traen de zona de combate, de campo, donde hay que hacer una extracción. Tiene que esperar. Se está cortando de nuevo. Pueda posar, pueda hacerle muchas veces 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ya está más. Pero la realidad es que muchos, su área de trabajo no es allá en la zona de campo, su área de trabajo es en la zona urbana. Y si estamos en una ciudad, muchas veces lo que duramos es 15, 20 minutos, 30 minutos, a lo máximo 40 minutos para llegar al centro sin ser más cercano o especializado. Entonces, nosotros sí entramos en esta realidad, en una realidad que se llama no afectación de paciente por torniquete, ¿sí? Nosotros no estamos afectando a un paciente con colocar el torniquete. ¿Qué pasa? De que hay un paradigma muy grande en quizás esas personas que
Dice, no, si me colocas eso pierdo la extremidad. ¿Qué es eso que me está colocando? Me está doliendo. Tenemos que nosotros crear la confianza y hacer un trabajo psicológico y de seguridad con ese paciente. Ya van, señora, ya van, señor, ya van, amigos. Vamos a hacer un trabajo con usted. Vamos a colocarle esta herramienta para controlar el sangrado que tiene porque puede perder la vida. Le va a doler, pero el que le va a doler no va a decir que se lo estoy colocando mal. Ese dolor puede ser el método correcto de la colocación de ese torniquete, ¿sí? No que me duele mucho, sí, señora, porque hay una presión sobre el músculo, hay una presión sobre los nervios, hay una presión sobre los vasos sanguíneos y eso es lo que le está causando el dolor. Pero ese dolor está ayudando de una u otra forma, o no está ayudando, pero es un signo de que se está desarrollando correctamente el control de la hemorragia. Bien, entonces eso es importante nosotros tenerlo en cuenta, familiarizar con ese paciente el protocolo que estamos desarrollando, los lineamientos que estamos desarrollando al principio o la acción que voy a dar con ese paciente clínico. Mejor correr el riesgo de dañar un brazo o una pierna que tener una víctima sangrando hasta morir. Me preguntan, Carlos, pero yo estoy quizás en una finca, en una selva, y yo voy a durar más de 2 horas para llegar a un centro asistencial. Qué bien. Pero antes de eso, recuerda que yo te dije que los pacientes pueden durar menos de 5 minutos para perder la vida por una hemorragia exsanguinante. Muchas veces la fisiología del paciente desarrolla en la parte del Está cortando otra vez el audio, Carlos. ¿Ahora? Sí, ahí sí. ¿Ahora? Ahí. Lo que pasa es que la computadora cuando yo doy muchas explicaciones ya se molesta conmigo porque yo explico mucho. Entonces, bueno, voy a tratar de no explicar tanto. No, vamos. Le decía que yo no he visto un paciente que dure más de 20 minutos con una hemorragia exsanguinante, no, en mi caso, quizás sí, pero yéndonos a los estudios, fisiológicamente hablando, si ese paciente dura más de 20 minutos con una hemorragia exsanguinante, señores, Alejandra, creo que la doctora Carlorita va a hacer un gran trabajo dentro del hospital. Operar a este paciente con una gran pérdida de sangre es completamente difícil. No imposible, pero difícil. ¿Sí? Entonces es donde yo le digo, ¿qué prefiere? Llevar un paciente con una amputación ocasionada por un torniquete, porque quizás dura 4, 5, 6 horas, 7 horas con el torniquete colocado, o perder un paciente que muere por la pérdida de sangre. Yo, particularmente, voy a durar 7, 8 horas. Me fui a una excursión con X personas. Una se me accidentó, una hemorragia sanguinante. La única opción es colocar torniquete como tal. Y voy a durar como 5, 6, 7 horas para extraer a esa persona de esa montaña porque no tengo respuesta aeronáutica como tal. Le coloco el torniquete. Porque yo prefiero llevar a una persona que le van a amputar la pierna a llevar a una persona muerta. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta y es una realidad que tenemos que afrontar profesionalmente. Continuamos. Los torniquetes de entrenamiento no deben usarse durante incidentes reales en pacientes. Yo no puedo tener este torniquete para darle clases a ustedes o a todas las personas y este torniquete cargarlo para uso personal o para cargarlo de respuesta ante la emergencia. ¿Por qué? Porque tienden a fallar. Tanto movimiento, tanta tensión puede tender a fallar y cuando lo voy a usar en la realidad, puedo perder el procedimiento. Dolor por torniquete. Los torniquetes duelen mucho, sí. Bien, hay que explicarlo. El dolor no significa que usted puso el torniquete de forma incorrecta. El dolor no significa que usted deba quitar el torniquete. ¿Ok?
Una vez lleguen los paramédicos, van a tratar el dolor con medicamentos. Esto es a nivel estadounidense, porque a nivel estadounidense hay muchas facultades a nivel de los paramédicos como tal. Pero a nivel sudamericano y a nivel norteamericano, quizás la realidad sea diferente en muchos países. Centroamérica, quizás mucha diferencia. Diciendo aquí, Carlos Ramírez dice que yo puedo tratar al medicamento y le voy a colocar tanto. Bueno, complicaron al paciente. Ya eso es supervisión médica, nivel de titulación de su carrera como tal, su experiencia y a su criterio. ¿Sí? ¿Por qué digo a su criterio? Porque si es una afectación que está alterando o está poniendo en peligro la vida de la persona, se puede trabajar farmacológicamente, pero ahí ustedes tienen que evaluar. El dolor va a hacer que la persona muera. Ustedes ven cómo reacciona según su rango de acción a nivel prehospitalario. Continuamos. Errores comunes. No usar un torniquete o esperar demasiado tiempo para aplicarlo. No perdamos tiempo. ¿Qué estamos perdiendo nosotros en perder tiempo? Valga la redundancia. Que esa persona pierda sangre, que esa persona pierda glóbulos rojos, que esa persona pierda oxígeno y que ese oxígeno no llegue a los tejidos. Ahí se nos va a entrar el paciente en shock y ya vamos a tener una complicación más grave porque ahora hay que atacar, no hay que atacar la hemorragia, sino hay que salir de la hemorragia y atacar la hipotermia como tal y todo ese triángulo de la muerte que puede ocasionar. Más complicado. Entonces, actuemos de una vez. No hacer el torniquete lo suficientemente apretado como para detener el sangrado. Apretar, señores, no tener miedo. ¿Sí? Yo lo que necesito. No usar un torniquete si es necesario. Aflojar periódicamente el tornillo a la extremidad. No debemos de aflojar ya más el torniquete. No lo debemos de aflojar. ¿Sí? No para que le llegue un poquito de sangre a la extremidad, para que se llene de oxígeno los tejidos, no debemos de hacerlo, ¿vale? Causa de pérdida de sangre adicional inaceptable. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Cómo me escuchan? Bien. Si nosotros aflojamos, hay causa de pérdida de sangre adicional, ¿sí? Extracción de un torniquete, no lo debemos hacer. Solamente un paramédico o médico debe aflojar o quitar, ¿vale? Yo lo voy a hacer claro, porque UPTR como marca, como centro de entrenamiento, como persona, marcando pautas diferentes, quizás si nosotros podemos tener un punto de vista diferente, es que según estos de Blin, el tema que ustedes están viendo es una formación básica, una formación a personal lego y una formación profesional de la salud que no ha actualizado. Bien, ¿por qué les aclaro esto? Porque hay muchos procedimientos en donde muchos profesionales tienden a liberar el torniquete posterior a otro procedimiento. ¿Sí? Un procedimiento de empaquetamiento, de vendaje israelí, de control de ese foco de hemorragia como tal para atender a liberar ese torniquete, ¿vale? Pero ¿qué pasa? De que yo no me puedo enfocar en este momento, en este tema como tal, porque si hay personal lego en la sala, sería yo enredarlo más, sería yo aumentar el nivel de capacitación y ya no hablarle de esto de Blin, sino hablarle de un procedimiento avanzado de control de hemorragia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito aclarar? Que según la STOT de Blin, si no tenemos un conocimiento especializado en el control de hemorragia, si no tenemos este conocimiento básico, no debemos liberar torniquete. Pero si tenemos un conocimiento avanzado en lo que es la medicina prehospitalaria, rescate, intrahospitalaria como tal, podemos liberar el torniquete, pero contrarrestando esa liberación con otras acciones que van
directamente con empaquetamiento, presión directa, en este caso vendaje israelí, de farmacología, ¿vale? Para lo que es el aumento de esa cascada de coagulación o esa coagulación en la zona. ¿Ok? Seguimos. Pregunta sobre torniquete, rapidito. Activamos los micrófonos. 5 personas nada más. Rapidito. La primera. Primero. Sí. No. No hay. ¿Todo claro? Queremos preguntar, pero no. ¿Te puedo preguntar algo? Claro. Hay pregunta tonta, si no tonta, pregunta con todo. Claro. Así que pregunta. Al usar un torniquete, ¿es necesario también elevar, no sé si en este caso se dificulta en una pierna elevarle el área? Elevar la extremidad. Bueno, en la actualidad ya no estamos trabajando con ese procedimientos anteriores donde lo primero que teníamos que hacer era presión directa. Lo segundo era elevación de la extremidad y lo tercero era presión distal. ¿Qué pasaba con la elevación de la extremidad? Que muchas veces no era eficaz, teníamos una posible lesión o fractura, complicábamos al paciente. Bien, en el torniquete ya no hay que hacer una elevación de la extremidad porque él está haciendo completamente el corte o cerrando el riñón. Bien, la elevación de la extremidad se hacía, era para reducir el riesgo sanguíneo por la gravedad. Bien, entonces con la colocación del torniquete no es necesario nosotros elevar la extremidad como tal. Bien, ¿tu nombre es? Javier García, muchas gracias. Vale, Javier, gracias, espero haber respondido tu pregunta. Otra pregunta más rapidito, por favor. ¿Otra persona más? Cuatro, 3, 2, 1. Oye, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Tu nombre y pregunta. Hola, mira, mi nombre es Alejandro Nieva, soy paramédico. Y lo que mencionabas hace unos momentos de, a lo mejor para el personal lego de nuevo enredarlo un poquito más, lo que tenía conocimiento que se hacía también era la regla de los 5 para permitir circulación sanguínea en este caso, en los traslados prolongados o, como mencionabas, si se encontraban en algún lugar que estuviera muy alejado de algún centro médico. Bien, esa regla es poca. Sí. ¿Me escuchas? A ver, sí, dime. Esa regla de los 5, ¿en qué lo enfoca? ¿A un personal prehospitalario o un personal lego? No, prehospitalario. Bien, ¿y en qué te basas en la regla de los 5? Más o menos explícamela porque hay muchos instructores que manejan y dan soluciones directamente de ellos. Entonces, no sé, aclarame un poco la regla de los 5. Sí, mira, el año pasado acudimos a un campamento aquí en México, en unas instalaciones donde dan incendios, rescate, todo eso. Ahí nos comentaban eso, la regla de los 5 para el torniquete, que es básicamente aplicarlo y entre 5 segundos comprimes, 5 segundos aflojas, 5 segundos comprimes y 5 aflojas. ¿Hace cuánto viste esa actualización? Eso fue el año pasado, por eso me llamó ahorita la atención, porque dije, pues no sé de dónde lo sacaron entonces. Bien, y en esa actualización que viste, ¿hablaron exactamente de stop de bleed? No. Fue un campamento no campamento, duraron como 9 horas, un curso taller,
metieron un poquito de primeros auxilios y un poquito de evacuación. Sí, correcto. Mira, no culpo a esos instructores, no voy en contra de ningún instructor, porque ¿qué pasa? De que a título personal también me ha pasado. Yo hasta hace 2 años, yo enseñaba también metodología de aflojar y soltar, ¿bien? Porque que vengo explicando desde hace mucho rato, desde que comencé, lo que es la medicina basada en evidencia, esa formación que te enseñaron a ti, que yo hace varios años he enseñado también, eran unas recomendaciones de alguien o de algo o de algún equipo que no estaba enfocado en una realidad de campo. Bien, ya yo lo vengo explicando de que te preguntaba cuál era la regla de los 5, porque ellos nos dicen de que a cada minuto lo sueltan o aflojan, cada 2 minutos, cada 5 minutos, X. Cada quien le da el tiempo que mejor crea, mejor conveniente. Pero la realidad es que al aflojar, vuelvo y repito, sangre. Estamos perdiendo componentes sanguíneos. ¿Qué estamos perdiendo? Oxígeno. ¿Qué está perdiendo ese tejido? Oxígeno. Bien, va a entrar mucho y se me va a complicar más. Entonces, no debo de soltarlo. No, no es una recomendación soltarlo. ¿Sí? A nivel ego, a nivel con personal especializado, médico, enfermero, prehospitalario, rescatista, ya tienen que hacer un proceso adicional si es necesario soltarlo. Y cuando es necesario es porque nos cálculo superior a las 2-3 horas de evacuación, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Bien, no me voy a enfocar en ese tema, vuelvo y repito, porque ya sería alargar un poquito más el tema y ya sería introducirnos en un campo ya un poco más avanzado. Bien, pero la recomendación, y espero de tu pregunta, es que no debemos de soltar ese torniquete. Ok. Vale, gracias. Bien. Hablamos de que aquí tenemos un paciente, podemos visualizar que hay 3 torniquetes colocados, un torniquete hizo el efecto en la extremidad derecha y el otro torniquete no fue tan efectivo en la extremidad izquierda, y vean que allí hubo la colocación de 2 torniquetes como tal, ¿sí? Vean que sí ya hicieron el efecto necesario, ¿vale? Ya ahí el personal médico, quizás aquí puede que se pueda presentar un síndrome compartimental, y aquí hay que hacer intervención quirúrgica, farmacológica, pero compañeros, el fin de nosotros es llevar al paciente con las constantes vitales, ¿sí? Evitar la mayor pérdida de sangre posible para que ese paciente no se me complique allá adentro, porque es lamentable, pero hay muchos técnicos que dicen, yo lo entregué bien, pero el entregarlo vivo no quiere decir de que hiciste el trabajo eficaz, hiciste el trabajo correcto. Entregarlo vivo es un porcentaje que solo tú le das aumento o disminuye, ¿sí? Entonces tú tienes que ser eficaz en esa atención, brindar una buena atención, una buena estabilización, un buen traslado. Quizás si hay un conductor de vehículo de emergencia, señores, tener en cuenta eso. Ahorita estamos manejando una buena formación de vehículos de emergencia. Fisiopatología del traslado. Paciente traumatizado, le meten toda la velocidad a la ambulancia, pasan como, bueno, sirena, ruido, aceleración, desaceleración, complican al paciente. Entonces el conductor de vehículo de emergencia tiene que estar de la mano con ese técnico de atención prehospitalaria. Bien, por favor, esa palabra de decirle al conductor, dale que se nos está muriendo, no debería ser la palabra correcta para nosotros. Porque nosotros tenemos que tener el nivel profesional para estabilizar a esa persona en esa ambulancia hasta llevarlo a centro asistencial. Tenemos que tener el equipamiento correcto para estabilizar a esa persona en el lugar y trasladarla, ¿ok? Y no debemos de poner en riesgo la vida del conductor, la vida mía y la vida de ese paciente. ¿Vamos bien? Entonces continuamos.
Bueno, hablamos un poco, ya entonces salimos del tema del torniquete, vamos a hablar de empaquetamiento, ¿ok? Cuando hablamos de empaquetamiento hablamos de gasas que tienen componentes para acelerar el proceso de coagulización de la sangre, ¿ok? Apósitos hemostáticos. Los apósitos hemostáticos son materiales que ayudan a que la sangre coagule. Ejemplo de los apósitos hemostáticos que incluyen Kiklo o Convargasum, que se emplea mucho en el ámbito militar, el Kiklo se emplea en el ámbito civil. Esos son componentes en sus diferentes marcas, Celos, Celotrapi, Chitoplex, el Chitogauss, ¿ok? Que vienen ya con, son diferentes componentes. Se diferencian por el proceso de coagulización de la sangre. Hay unos que duran 60 segundos, hay unos que duran minuto y 20 segundos, minuto y 50 segundos, 3 segundos, bien, donde según la marca le va a dar un proceso de aceleración. Ellos vienen desde hace mucho tiempo evolucionando. Hay agentes hemostáticos que eran granulados, que se colocaban dentro de la herida como tal. ¿Sí? En este caso tenían una herida, ¿sí? Venían esos agentes granulados en estructuras especies de jeringa y lo que hacían era introducirlo dentro de la herida como tal. Bien, lo introducían dentro de la herida. ¿Qué pasa? Que esa herida en la parte, ¿sí? En la parte externa presentaba mucho acúmulo de sangre, ¿sí? Entonces, había tres versiones. Había una versión que era en sobres. Entonces, la persona tenía, o el respondedor tenía que llegar y echar el sobre la herida. ¿Qué pasaba? De que se acumulaba aquí interna, se hacía el proceso de coagulización, pero no estaban yendo al foco de la herida. Se innovó lo que son los componentes para ir dentro de la herida como tal, y ya tendían a ser un poco más eficaz, ¿sí? Se introducía ese componente para acelerar el proceso de coagulización, y ya podíamos nosotros hacer un proceso de vendaje. En las gasas y con vendas hemostáticas, que al tener el contacto directamente con esas vendas hemostáticas tienen que ir directo, ¿sí? Dentro de la herida como tal, ¿vale? ¿Qué pasaba antes? Que antes se decía que no podíamos introducir nada sobre la herida. Un enfermero decirle, vuelvo y repito, con todo el respeto a ellos, pero lo que le enseñaban ellos en su escuela, yo soy enfermero, soy técnico superior en enfermería, y a mí en mi tiempo Se te fue el audio, Carlos. ¿Se me fue? ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Cómo me escuchan? Sí. Sigue ahí. Bien, entonces mi realidad intrahospitalaria me decían de que yo no podía introducir, pero la realidad prehospitalaria es totalmente diferente, ¿sí? Mucho personal prehospitalario tiene que resolver en campo, ¿vale? A diferencia de quizás, mucho personal dentro del hospital lo tiene todo, quizás, bien, pero sí puedo decir que tiene mucho más que alguien en una ambulancia. Bien, pero esto es relativo, que hay ambulancias que están mejor equipadas que los centros asistenciales básicos, pero eso es tema ya de política. No voy a caer ahí. Continuamos. Si nosotros no tenemos una de los valores de la gasa hemostática, cuando la saquen, voy a ser el primero que voy a marchar a que bajen los precios, pero si no tenemos gasas hemostáticas, señores, podemos trabajar con una venda que esté limpia, que esté seca, ¿okay? Con gasas, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cubrir la ropa, ¿sí? Tenemos que abrirla, la abrimos, ya tenemos que ir directamente al foco de la herida, ¿ok? Vamos a ir a la herida
para introducir la gasa hemostática, la venda normal o el apósito. Aquí vemos cómo introduce lo más que pueda, hay que introducirlo lo más que pueda. Ir al final de esa herida como tal. ¿Por qué? Porque estamos buscando el foco de la herida. Y el foco de la herida no es la herida, ya yo lo vi, no, el foco de la herida es adentro, ¿sí? Allá, en lo último. Y como yo no puedo estar metiendo, o sea, yo no voy a trasladarlo con el dedito hacia adentro, ¿bien? Yo lo que voy a es introducir esa herramienta como tal, que es esa gasa o esa venda. ¿Qué hacíamos antes? ¿Por qué fallábamos en el control de la hemorragia? ¿Por qué perdíamos pacientes en la ambulancia o por qué se perdían esos pacientes intrahospitalariamente? ¿Por qué? Porque me recomendaban que colocara la gasa sobre la herida. Y la gasa sobre la herida es el ejemplo B, donde está la X. ¿Sí? ¿Qué estábamos haciendo ahí? De la hemorragia y el foco de la hemorragia ahí en la raíz, donde está el vaso sanguíneo roto, afectado. ¿Qué es lo que se recomienda en la Se está cortando otra vez. Silden, ¿ok? Para hacer... No se oye, se fue el audio. Aquí vemos el... ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan? Bien. Aquí vemos el ejemplo. La persona está haciendo el tratamiento de la herida, bien, y está yendo al foco de la hemorragia, ¿sí? Es el vaso que está siendo afectado. ¿Ok? No hay audio. Sobre la Parece que herida, se fue. empaca hasta que... Déjame revisar. No hay audio. No se escucha nada, Carlos. No hay audio. Ahí sí ya te oímos, ahí ya. Bien, lo que entonces le quería explicar es que tenemos que ir al foco de lo que es la hemorragia como tal. Ir al foco es ir directamente a ese vaso sanguíneo que está siendo afectado, como por ejemplo aquí los ven, ¿bien? Ese vaso sanguíneo, como se ve aquí, ¿qué es lo que está haciendo el empaquetamiento? ¿O qué es lo que está haciendo la gasa hemostática como tal? Está haciendo presión sobre el vaso sanguíneo. Está sacando esa sangre que está acumulada aquí, que ya, bueno, ya no se puede hacer nada con ella, pero la gasa hemostática, la venda, está haciendo presión sobre el vaso. Aparte de que si esa gasa o esa venda es una venda hemostática con componente coagulante como tal, va a tender a coagular toda esta sangre que está allí, ¿sí? Y va a ser un tapón plaquetario y vamos a poder verla. ¿Qué es lo Se fue el audio. No se oye. ahora? Ahí. ¿Ahora? Ya. Bien.
Empaque de la herida, rápidamente aplique y mantenga la presión directa sobre la herida. Empaque relevado por la respuesta médica. Si el empaque inicial y la presión directa falla, al detener el sangrado, empaque una segunda vez, ¿ok? Con gas encima de la presión y vuelvo a aplicar la presión usando mayor fuerza, ¿vale? Entonces son las recomendaciones a nivel de lo que es el empaquetamiento, ¿ok? Esto es importante en todos menos en los niños extremadamente pequeños, el mismo torniquete se puede utilizar. Bien, cuando hablamos de esto, hablamos de niños inferiores a 2 años. Nosotros podemos controlar esa hemorragia con presión directa, ¿ok? No es necesario colocar un torniquete porque los torniquetes quizás no van a ser efectivos para hacer esa presión y esa tensión. Para el bebé o niños muy pequeños, torniquete demasiado grande. La presión directa sobre las heridas, como se han descrito anteriormente, funciona prácticamente en todos los casos. Aunque en la actualidad hay torniquetes pediátricos. Para las heridas grandes y profundas, el empaque de heridas se puede realizar en los niños, igual que en los adultos, usando la misma técnica descrita anteriormente, empaquetamiento, ¿ok? Y presión directa. Después de la médica, si usted tiene sangre en usted, lávese con abundante agua y jabón para eliminar toda la sangre. Y notificar a los médicos de una posible exposición. Pero recordar, señores, de que ustedes tienen que mantener una protección completa, bioseguridad. En estos casos, más todavía. ¿Bien? Ganar su propia seguridad, el ABC de la hemorragia, A, alertar, B, hemorragia, encuentre las lesiones sangrantes, C, compresión, aplique presión para detener la hemorragia. Señores, la única cosa más trágica que la muerte es una muerte que podría haberse evitado, ¿sí? Gracias por su participación. Por favor, ahora sí, abrimos, el ciclo de preguntas y respuestas. Recordando que esto es una formación básica de estos de BLIS, pero UFTR Latinoamérica ha sacado una formación llamada Peer Essay Attention, ¿sí? Primer respondedor en la escena. Tú también puedes ayudar, ¿ok? Esta formación va enfocada a lo que es la atención de pacientes que se desarrollan en escenarios hostiles. Es una medicina táctica operacional, no es táctica combat casualty care, no es táctica emergencia casualty care, no. Es una formación dirigida a la comunidad para que aprenda a desarrollarse en un ámbito donde se puedan resultar estos pacientes, que no necesitan mayormente colocarle un collarín, colocarle una férula, hacer una escala de Glasgow, necesitan otro tipo de acción con una respuesta diferente de esa comunidad. Bien, gracias por su atención, compañeros, gracias por la invitación. Abrimos el ciclo de preguntas y respuestas para darle finalización a la actividad. Adelante. Hola, buenas noches. Disculpe, ¿me podría apoyar con el nombre del torniquete pediátrico? No, el torniquete pediátrico, la marca CAC ha sacado un torniquete pediátrico, ¿sí? No tiene un nombre en específico, pero es de la misma secuencia de la CAC. Ok, gracias. Bueno, también hace rato mencionó que se puede poner hasta 5 torniquetes en una extremidad, o eso entendí. ¿De dónde toman esa información? No, nunca he dicho, bueno, creo que no voy a decir nunca porque uno no sabe nunca, pero no creo haber dicho 5 torniquetes. He dicho aproximadamente 2 torniquetes que son los que hacen el control eficaz. Un torniquete no hace el control correcto, podemos colocar un segundo torniquete
aproximadamente 4 deditos sobre el torniquete que ya hemos colocado, lo más proximal posible o hacia arriba. ¿Bien? Sí, perfecto, se me surgió la duda porque sí se hizo el comentario en la conferencia. Sí, no, 5 torniquetes no creo haberlo dicho porque quizás no hay tanto espacio para colocar el torniquete. Y con las evaluaciones que se han hecho con 2 torniquetes bien colocados, se puede hacer un buen control. Pero señores, cuando yo hablo de un torniquete bien, es esto, ¿sí? Un torniquete bien colocado es esto, ¿bien? Sí, claro, muchas Déjenme gracias. probar un poquito. Coloco el torniquete aquí, coloco mi torniquete y yo tengo que ajustar esta cinta, ajustarla bien, ¿sí? No hay ningún espacio libre. Aquí ya estoy colocando un torniquete correcto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Darle tensión a él. ¿Cuántas veces le voy a dar tensión o voy a hacer la presión? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo deje de ver que ya no hay salida de sangre, bien, o que él ha perdido. Se ha evaluado según los estudios que nosotros podemos hacer el control de una hemorragia bien colocado. No he visto a pacientes todavía con 5 torniquetes, con 4 torniquetes o más. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. En cuestión de improvisaciones para las contenciones de las hemorragias, por ejemplo, a nosotros nos hablaban alguna vez de que podíamos utilizar toallas femeninas o en su defecto los tampones para poder hacer la contención de la hemorragia. No sé si no teníamos los apósitos o con qué rellenar las heridas, podríamos ocupar este tipo de dispositivos. No sé si sea correcto por el método de absorción o podamos utilizar cualquier cosa, o si sea viable que en determinado momento, si los tenemos a la mano, los podamos utilizar. Mira, te lo voy a responder fisiológicamente, ¿sí? Y estructuralmente según esa herramienta. Fisiológicamente ustedes, vamos a llamarlo descarga, ¿sí? Fisiológicamente, las mujeres en una descarga tienden a perder o a expulsar gran cantidad de sangre cuando tienen su proceso menstrual. Tomando en cuenta ese porcentaje de descarga, los tampones, no estoy familiarizado con ese nombre como tal, pero sé a qué se van, tienen una cierta cantidad de absorción de sangre como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros utilizamos eso para introducirlo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir absorbiendo la sangre que se está perdiendo, ¿sí? Y esto no va a ser un proceso eficaz. Yo lo que necesito es, para controlar eso, es hacer presión, ¿vale? Entonces, con este tampón, primero, no voy a hacer la presión que se requiere, y segundo, ese tampón no va a hacer el efecto que se necesita como tal, porque es lo que está estructurado para absorber sangre. Entonces, yo no recomiendo la colocación de este equipo como tal, ¿vale? Igualmente que hay muchas personas que tienen en su equipo de primeros auxilios un pañal desechable de bebé, o tiene una toallita higiénica, donde no, eso no hace efecto, eso lo que hace es absorber la sangre, y yo no quiero absorber sangre, yo lo que quiero es detener el sangrado. Bien, entonces yo no lo recomiendo. ¿Otra pregunta? Gracias. Es más fácil para eso, tener una venda, en vez de colocar un tampón en mi botiquín de primeros auxilios. Es más fácil yo colocar una venda que me puede servir para 2 cosas: reducción de la movilidad por cualquier lesión o empaquetamiento de una herida. ¿Vale? ¿Otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Nombre? Alejandra Magos. Hola. Dentro de una herida abierta, ya sea en una extremidad o en la parte del tronco,
¿Qué es más efectivo de usar? ¿Las gasas que tienen función hemostática o los que son como granulados, que se rocían sobre la herida y ejercen el efecto hemostático por su composición? Bien, ok. Simplifícame la pregunta a dos cosas. Me hace mención de tronco o tórax y me hace mención de una extremidad. ¿A cuál quieres enfocar? Extremidad. Bien. En las extremidades, a mi estudio y a mi enfoque, yo recomendaría que se utilizaran gasas sobre, o vamos a ir directamente al foco de la hemorragia como tal. Los granulados, yo hablaba de dos ejemplos, el que se utiliza mediante algo especie parecido a una jeringa, ¿sí? Ajá, y correcto. el que se está utilizando como un granulado que es en polvo, un polvo, viene en sobre y nosotros lo colocamos sobre eso. Si no, Así es. él va a ir directamente sobre la zona afectada, pero no va a ir al foco, al interno. ¿Me estoy explicando? Entonces, mira, en un nivel de recomendación, primero, la venda hemostática, porque la venda hemostática yo la voy introduciendo, introduciendo hasta que ya cese. El granulado con el componente que le introducen, ¿bien? Y ya esto lo puede salir. Pero si yo coloco un vendaje, yo introduzco y después vendo. Y ahí queda. Bien. Entonces yo recomendaría en primera instancia, o si tengo para escoger, primero gas, después el granulado con esta herramienta. Y por último, el granulado en polvo. Bien, porque recuerden que el granulado en polvo queda aquí arriba, porque aquí va a haber mucha exposición de sangre y el granulado va a quedar siempre aquí arriba. Entonces, para mí, ese granulado sería la última opción. O en hemorragias que son leves, que no están poniendo o no alteran la vida como tal, o no ponen en riesgo la vida, yo puedo utilizar ese granulado leve. ¿Ok? Espero haber respondido a tu pregunta. Y para aclararlo, a nivel de tórax, nosotros no empaquetamos. A nivel de tórax colocamos sellos torácicos, ¿bien? Ya sea por entrada o por salida del arma de fuego o el arma blanca. ¿Ok? ¿Sí me logré explicar? Claro que sí. Bien, espero haber respondido bien tu pregunta. Sí, gracias. ¿Otra pregunta más? Buenas noches. Sí, ahorita que menciona lo de los parches de 3 vías y para los de tórax, ¿por qué tiene que ponerse la abertura hacia la línea media? Porque tiene que ponerse la abertura hacia la línea media. Cuando me hablas de la abertura, es un parche improvisado que le está sellando 3 lados, ¿verdad? Sí, el de 3 vías. Con cinta adhesiva. Ya sea el H o el con cinta, hay una indicación que debe de ir hacia la línea media, pero yo no sé por qué motivo debe de ir ahí. Mira, son recomendaciones que da cada instructor como tal. Eso yo lo he manejado y he visto actualizaciones que todavía se manejan. En improvisaciones todavía se puede manejar esa terminología. Lo conocen como el bolsillo de revés. Bien. Ese bolsillo de revés es que tapan tres laterales de una especie de un componente plástico, ¿vale? Y dejan una abertura para que por allí libere el aire que pueda haber contenido en esa caja torácica como tal, ¿ok? Lo podemos colocar hacia un lado, hacia un lateral, media línea, o lo podemos colocar inferior, ¿bien?
hasta donde yo lo recomiendo, y hasta donde lo he visto, lo recomendamos con la parte inferior libre, ¿bien? Pero hay muchos que le ven una particularidad a colocarlo con la media línea axilar hacia un lado, así vertical, perdón, horizontal, o colocarlo hacia la media línea axilar. Lo que necesitan tener en cuenta es que tiene que tener un lado libre, porque ese lado libre es el que va a ayudar a que él desprenda todo eso. Hacemos una dilatación del tórax, una inspiración, esa parte se va a pegar, pero cuando nosotros hacemos una exhalación, ¿sí? Ahí va a empezar a liberar todo ese aire. Entonces lo puedes liberar por la parte de abajo o lo puedes liberar por la parte de al lado, pero tenemos siempre que tener 3 lados sellados, ¿sí? Entonces es independiente. Lo puedes hacer hacia la zona de abajo o lo puedes hacer hacia la zona del lado, ¿ok? Ok, perfecto. Y también en los hemostáticos, a nivel de tórax, ¿por qué están contraindicados? Porque recordemos que ya cuando se presenta una herida a nivel torácica o a nivel abdominal, nosotros no podemos hacer el control de ese tipo de hemorragia. Nosotros no podemos controlar esa hemorragia a nivel prehospitalario, ¿sí? Nosotros tenemos maniobras de Valsalva o maniobras de apoyo o de sostén hemodinámicas, ¿sí? Para mantener una presión arterial, para dar un suplementario sanguíneo, que muy poco se hace a nivel de campo hospitalario, que es suplantación de sangre con sangre, bien. Muchos trabajan con soluciones fisiológicas, en Europa todavía siguen trabajando con solución fisiológica y están metiendo componentes, en este caso sanguíneos, para que trabajen. Pero nosotros no podemos introducir. ¿Qué es lo que estamos viendo? No estamos yendo directamente al foco porque hay una estructura ya interna que ya está siendo dañada, que ya está dañada. Y nosotros, por más que metamos, vamos a perder ahí todo el material y no vamos a ir directamente al foco, igualmente que a nivel abdominal. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que no se recomienda introducir algún componente hemostático allí porque, primeramente, no hace efecto. Segundo, no estamos yendo al foco de la hemorragia como tal. Y tercero, podemos complicar más al paciente. ¿Bien? ¿Aló? ¿Aló? Le agradezco, gracias. Carlos no escucha. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Ahí ya, ahí ya, ahí ya. Bien. Bien, entonces, creo que no me escuchaste ya al final. El final es que nosotros no podemos introducir porque primero no estamos yendo al foco de la hemorragia, ¿sí? Hay una estructura interna que está siendo dañada, que no son las estructuras externas de esa caja torácica o esa abdomen, ¿sí? Hay unas estructuras sanguíneas que están siendo o fueron dañados internamente y nosotros por más que introduzcamos, perdón, no vamos a llegar al foco de la hemorragia como tal, ¿sí? Nosotros podemos hacer un soporte hemodinámico por algún tipo de solución fisiológica o por sangre como tal, bien, pero no vamos a tomar ninguna acción a nivel prehospitalario, a nivel de tórax y abdomen, porque eso ya son procedimientos internos, procedimientos quirúrgicos intrahospitalarios, donde tienen que ir directamente al foco y tienen que hacer incisiones, tienen que hacer intervenciones quirúrgicas para hacer el control de este tipo de hemorragia. Bien, entonces no introducimos a nivel de tórax y abdomen porque no va a ser eficaz nuestra respuesta. Entre más le introduzcamos cosas, vendas hemostáticas, gasas, no vamos a ser eficaz y podemos complicar el paciente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias. Una pregunta. Dígame. Mire, en dado caso de que uno tuviera a la mano un torniquete, ¿puedo sustituirlo con un vendaje compresivo o no sería recomendado?
Estaba esperando esa pregunta. Mira, no lo debo de decir, y siempre lo digo y no lo debo de decir. Cuando nosotros damos una capacitación avalada, nosotros como instructores avalados por la STOT de BLI para dar capacitaciones, no podemos hablar de improvisados. Pero yo como de un país sudamericano, me doy la libertad de hablar de torniquetes improvisados, ¿sí? Pero no voy a hablar, no voy a darle toda la extensión porque ya me he alargado mucho y ya me están apoyando para terminar. Pero la realidad de nuestros países es que muchas veces no contamos con el equipo por los costos y por la dificultad de acceso. Y muchas veces hay herramientas que nosotros podemos suplantar para esa hemorragia, que no van a ser 100% eficaz como un torniquete manufacturado, con calidad, con todos los requerimientos, pero sí podemos nosotros ayudar, porque muchas preguntas de las que me hacen me dicen, Carlos, pero ¿qué hago? Si no tengo el torniquete, lo podemos hacer un torniquete improvisado. Por ejemplo, bien, no voy a decir nombres, pero hay un profesional que lo considero profesional con mucha experiencia en el campo, habla de un vendaje compresivo o de una improvisación con una venda elástica que quizás puede servir, pero entiendan algo, quizás me puede servir en esta parte de la extremidad, en esta parte de la extremidad, quizás en esta parte, porque la extremidad es un poco más angosta, no tiene gran cantidad de músculo, pero nosotros a utilizarlo en una pierna, bien, en una estructura femoral como tal, no va a ser efecto, porque eso necesita mayor fuerza, mayor tensión, una estructura más resistente para que haga una buena presión en extremidades de gran proyección. ¿Sí? Entonces, allí no tenemos que confiarnos en que los torniquetes improvisados pueden ayudarnos. Si es en esta extremidad, que en este caso yo soy una persona delgada, puede hacer un efecto. Ese vendaje, hago mi tensión, puede hacer un efecto. Pero si es una persona obesa, de gran proyección muscular, quizás, o lo más seguro, es que no haga efecto y lo pongo en práctica. Aquí yo he hecho práctica con ese vendaje improvisado, me ha sido efecto, me ha hecho un buen efecto porque pequeña actividad. Pero a mi hermano, a Pablo, bien, director de la fundación, lo hemos practicado en la extremidad inferior y él es un poquito más gordito que yo, come más que yo, y cuando le hago la práctica en la extremidad, ¿sí? Lo más alto y apretado posible, como es la recomendación, no le es efectivo. Y aparte que los torniquetes improvisados perdemos más tiempo en colocar. Y tenemos el riesgo de que se llegue a soltar la palanquita o el objeto que utilicemos para hacer la presión, vamos a liberar un sangrado y podemos complicar al paciente. Entonces, por eso es que yo muy pocas veces hablo de un torniquete improvisado. Y cuando hablo de torniquete improvisado es porque le voy a dar una clase de torniquete improvisado, recomendado. Y esa clase viene bajo recomendación de compañeros de España, de México, de Chile y de aquí de Colombia, que estamos haciendo una unión para estandarizar protocolos en ese sentido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, buenas noches, instructor. No sé si me alcanza a escuchar. Bueno. Ahí te escuchamos. Y adelante, le escucho. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Silva. Bueno. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenas noches. Mire, mi pregunta es, a lo mejor ya se encuentra un poco fuera de contexto. Es sobre la aplicación de torniquete en una
en una mordedura de serpiente. Yo sé que el curso es para el stop de hemorragias con el torniquete, pero tengo esa duda. ¿Es la misma aplicación sobre alguna mordedura de serpiente? ¿O es un procedimiento diferente? Mira, tu pregunta está buena. Y tu pregunta así la pregunto fisiológicamente, ¿sí? Porque como médico aquí y es necesario yo soportarme con ello. ¿Entiende algo? Cuando hay una picadura, y una picadura se dice mordedura de serpiente. Bien, las mordeduras de serpientes, cuando se me olvida la palabra, bueno, Inocular. un veneno inocular. No se oye, no se oye bien, no se oye, no se oye. ¿Sí me escuchas, Pablo? Sí, perfecto. Bien, cuando introducen su veneno, eso va, si falla, va directamente al músculo. Del músculo pasa al tejido, y de los tejidos pasa al sistema circulatorio. Créanme, esto en cuestión de segundos ya está circulando por todo el cuerpo humano. Bien. Yo no he entendido muchas recomendaciones que me dicen claro, la ofidiología ya por mucho tiempo no ha sido muy fuerte, pero igualmente la manejo como personal integral. Yo no recomiendo torniquetes porque esa persona ya todo el sistema circulatorio está siendo contaminado por la toxina, el tóxico o el veneno que se ha introducido gracias a la mordedura de la serpiente. Aquí nosotros lo que preocuparnos es porque la persona se calme. Porque si la persona se altera el sistema circulatorio y hay mayor riesgo y mayor cantidad de componentes a nivel sanguíneo. ¿Ok? Aquí nosotros lo que tenemos que preocuparnos es por el suelo antiofídico de esta persona. Entonces yo simplemente no recomiendo la colocación de un torniquete porque en esto que no va a ser eficaz, no va a ser eficaz, al menos que justamente yo esté en el momento, lo digo con toda la seguridad, yo esté en el momento, que mordieron a la persona y en cuestión de segundos yo le coloco un torniquete, en cuestión de segundos. Pero si yo llego a los 15, 20 minutos, ya todo ese componente que está introducido ya está regando por todo el sistema circulatorio, entonces no va a ser efectivo. Ok, instructor, entonces sería por decirlo así, en caso de que tú estés... No sería algo eficaz. ¿Sí? Si tú duras tiempo para llegar a esa persona, no sería eficaz. Si tú estás en el momento y tú ves, detallas que la persona ha sido mordida por una serpiente, ha sufrido un accidente físico como tal, en el momento, sí se le puede colocar el torniquete porque fisiológicamente estás cortando el riego sanguíneo y estás evitando de que llegue a otras partes de su cuerpo como tal, inmediatamente. Pero si no dura 10, 15 minutos para llegar a la escena, no estás haciendo ningún efecto. Ok, muchas gracias, instructor, por eso. ¿Otra pregunta? Yo tengo un comentario. Doctora, ¿no? Es correcto. Con respecto a la pregunta que realizó el compañero, no, de hecho el torniquete está contraindicado, aun cuando se haga inmediatamente después de la mordedura de la serpiente, está contraindicado, porque al hacer el torniquete se habla de que el veneno de la serpiente se queda
de alguna forma recluido dentro de ese torniquete, en ese pedazo de extremidad en donde se realizó la oclusión del riego sanguíneo. Una vez que se libera ese torniquete y el flujo sanguíneo empieza a correr de forma normal, las posibilidades de que la reacción anafiláctica en el paciente se dé más rápido es muy alto. Entonces, está contraindicado el uso de torniquete. Es únicamente realizar presión y trasladar al paciente lo más rápido posible a la unidad médica para que se le administre el suero, el antiviperino. Bien, bien, bueno, doctora, basándome en ese comentario, con todo el respeto que se merece usted, y para mí los médicos son la referencia a nivel de todo esto. Bueno, yo hace año y 2 meses aproximadamente, asistí a una conferencia donde habían varios especialistas en lo que es la parte farmacológica, en lo que es la parte de accidentes ofídicos, ¿ok? Y ellos daban una recomendación que yo la vi un poco más centrada a lo que había escuchado desde hace mucho tiempo, ¿vale? Se le explico rápido. Ellos decían de que si en el momento nosotros podemos colocar ese torniquete para evitar que haya una mayor circulación a nivel de todo el cuerpo y se distribuya en este caso, este veneno, vamos a generalizarlo así, teniendo en cuenta de que cada serpiente o hay especies de serpientes que tienen venenos diferentes enfocados a diferentes estructuras del cuerpo humano, ¿ok? Nosotros podemos hacer un control del torniquete al momento de la picadura. Entonces retenemos ese veneno en esa estructura y al llevarlo al centro asistencial ya hay una preparación para lo que es el control de este veneno. Ya tienen el suero antiofídico, si no lo tienen en la ambulancia, si no lo pueden hacer prehospitalariamente, ya están preparados a nivel intrahospitalario para liberar ese torniquete y contrarrestar esa liberación de toxinas, de venenos, de todos esos componentes que van a tener una afectación, ¿sí? Igualmente tenemos que llevarnos, si podemos llevar referencia de la serpiente como tal, sería recomendable. Pero lo que sí le digo, como se lo dije hace rato, yo no miento, yo no me especializo en el accidente fisiológico como tal, pero sí me preocupo por investigar y por llevar preguntas a la próxima sesión, ¿sí? Entonces yo me voy a preocupar por ver cuál es el procedimiento más correcto, porque hace 2 años a mí me decían de que tenía que abrir y soltar el torniquete. Ahorita yo estoy enseñando a que no podemos soltar el torniquete como tal. Entonces hay que buscar más medicina basada en evidencia. Bien, entonces yo respeto su punto de vista, doctora, me lo llevo para mi casa, lo estudio y espero tener contacto con usted y poder llevar una buena respuesta más adelante si estoy equivocado. ¿Vale? Gracias, doctora. Sí, claro. A lo mejor, pues no sé, las normas cambian a lo mejor de un país a otro, eso realmente lo desconozco, pero por lo menos aquí en México, lo que es, nos basamos pues en las guías de práctica clínica, que es más o menos la referencia para cualquier patología. Y dentro de la guía de práctica clínica para mordeduras de serpiente, sí está especificado y está muy puntualizado la contraindicación del uso de los torniquetes, ya que compromete la circulación linfática y pues aumenta la morbilidad una vez que se retira el torniquete y comienza la liberación de la neurotoxina que contiene el veneno de la serpiente. Además de que dependiendo del tiempo que se use el torniquete, es decir, de que se lo pusieron hasta su traslado a la unidad médica, el mismo veneno empieza a actuar localizadamente dentro del torniquete y esto favorece la necrosis de los nervios periféricos. Por eso es que dentro de la guía de práctica clínica está contraindicado.
Pero bueno, le reitero, no sé si esto es en México, dentro de México, no sé si esto cambie de acuerdo a diferentes zonas, dependiendo, pues, no sé, del cambio de fauna que exista en cada región. Claro, sí, ahí es como le decía, cada serpiente tiene un veneno enfocado a varias estructuras del cuerpo. Unos van directamente al componente sanguíneo, otros van directamente a tejido muscular, otros van directamente al sistema respiratorio. Entonces, es variable. Pero yo en mi particularidad, a la hora de atender a un paciente, yo me voy a lo más grave, ¿sí? Siempre es necesario, no, bueno, yo considero que siempre es necesario irse a lo más grave, al que tenga mayor complicación posible, ¿vale? Y eso nosotros lo vamos a tomar en cuenta también del tipo de serpientes. Nosotros cuando hablamos de accidentes opídicos, el tipo de tiene, o que eyacula, esta serpiente como tal, para saber cómo nosotros vamos a atender a este paciente, ¿ok? Entonces, Claro. hay mucho, no creo que haya muchos protocolos, pero sí puedo decir de que hay muchos instructores y muchos especialistas que buscan y estudian su forma de cómo desarrollar una capacitación y buscan su realidad, ¿sí? Entonces, quizás esta realidad puede ser que sea clara o puede ser que no, ¿vale? Pero para la próxima, doctora, tome mi número, lo apunte y me diga, aquí está, porque le voy a mandar yo mis basamentos también, ¿vale? Pero gracias por esa intervención y muy orgulloso de que pueda contar con una doctora en la ponencia. Bien. Gracias Última a usted. pregunta. Última pregunta. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, le doy la palabra a Pablo, le doy la palabra al coordinador. Necesito que por favor nos den las experiencias, cómo se sintieron, aparte de todos los errores que pido disculpas primeramente, pero qué podemos mejorar en la ponencia, en el contenido, en la forma didáctica que se están haciendo las actividades para futuros. Adelante. Bueno, aquí les habla Paulo. Me pareció muy bien, Carlos. Se ha manejado muy bien el tema por parte de nuestra franquicia, nuestra marca. Pienso pues que debemos mejorar un poco en lo de la red, en lo de la plataforma. Estamos pensando en usar Zoom, ¿listo? Entonces, para que vamos preparando en esa parte, ¿listo? Mejorar la parte del audio. Entonces, yo creo que esa fue como la falencia, ¿listo? Pedirle de todos modos excusas a todos los participantes. De resto, todo muy bien. Un gran grupo participativo, eso es bueno. Entonces, espero se sigan vinculando con nuestras capacitaciones y muy buenas noches para todos. Bien, ¿se encuentra el coordinador de México? El coordinador de México. Juan Carlos, ¿estás ahí? Okay. Bueno, si no se encuentra, entonces creo que podemos dar la actividad. Buenas noches. Señores, me encantó llevar una capacitación a ustedes, me encantó llevar una capacitación a su país. Bueno, si no hubieran existido, ¿está coordinador de México? ¿Está? Sí, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, adelante. Ahí preguntaba cómo le fue la capacitación, cómo se sintió, aparte de las fallas técnicas, qué podemos mejorar en la presentación y en las dinámicas, ¿sí? Sí, para futuras claro. capacitaciones. Este tipo de cursos pues es un poquito complicados, ya que como les comentaba, a veces dependemos de terceros, en este caso pues de la plataforma, del internet, de algún problema de audio que presente el dispositivo, una interferencia y demás, pero ante todo muchas felicidades y muchas gracias por la paciencia y por el compromiso que tienen en el seguir capacitándose
y a través del grupo de WhatsApp les estaré haciendo llegar los siguientes cursos que tendremos y las promociones, también una dinámica para que adquieran una promoción extra, un descuento extra en cualquier curso que escojan ustedes en inscribirse, ¿vale? Y pues de antemano, como les había dicho, muchas felicidades y muchas gracias. Estaremos en contacto vía WhatsApp y a través de la plataforma de nuestra página de Facebook. Ahí pueden estar al pendiente también de todos los cursos, todos los recursos que vamos subiendo día con día, ¿vale? Muchas gracias. Bien. ¿Qué le pareció la capacitación? ¿Qué podemos mejorar desde aquí, desde UFTR Latinoamérica? Mira, pues ¿Cómo se sintió? referente a la capacitación estuvo bien, la verdad, excelente. Buenas técnicas y todo, nada más que, como te repito, o sea, simplemente es cuestión de lo de el internet, lo de la plataforma, pero ya nos vamos a ir acoplando cada vez más y ahora sí que de agarrar de buenas, ¿no? A la plataforma, porque hay veces que nos funciona bien y otras veces un poquito mal. Yo creo que, pues, tienen de repente más tráfico unos días que otros, me imagino, y es por eso que hay mucha interferencia, más que ahorita casi todos están en cursos en línea. Es por eso yo creo que a veces nos funciona de mejor manera y otras veces pues un poquito mal, ¿no? Pero pues de parte de ustedes estuvo todo pues bien, excelente, y quedamos pendientes para el curso de pasado mañana y para los cursos que vienen después, ¿vale? Vale, pues, bueno, muchas gracias. Le doy las gracias a todos los participantes por haber tenido el tiempo, el compromiso de adquirir este conocimiento, de actualizarlo y bueno, espero que sigan así. Recuerden, hay algo que yo siempre digo, no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. Y este es el momento de equivocarnos, este es el momento de actualizar, es el momento de aprender. Porque cuando salgamos a la calle, no va a haber ningún instructor, no va a haber ningún compañero quizás que no vaya a decir la forma correcta. ¿Sí? Entonces es donde tenemos que aprovechar las oportunidades y ser completamente humildes, aceptar cuando no sabemos algo y decir, ¿sí? Creo que y he considerado y lo he aprendido que esa es la mejor forma de aprender, la humildad y aceptar cuando no sabemos. Y cuando sabemos, decirlo. ¿Sí? Entonces, gracias por todo, que tengan muy buenas noches, Dios le bendiga grandemente. Hasta luego. Queda la sala abierta por unos minutos. ¿Sí me escucha, Pablo? Sí, aquí estoy. ¿Listo? Bien. Queda la sala abierta por unos minutos. Dios le bendiga grandemente. Hasta luego. Gracias por la participación.